Cuando los cimientos de una leyenda empiezan a resquebrajarse, la verdad enterrada bajo ellos no se levanta suavemente, sino que estalla. Y una vez que lo hace, no hay forma de fingir que nunca estuvo ahí. Tony Beats creía que su imperio se asentaba sobre cimientos sólidos, sudor, arena y décadas de trabajo incansable excavados directamente en el permafrost del Yukón. Durante años su equipo también lo creyó. Confiaban en el hombre al que seguían por la tierra helada y el caos mecánico, el hombre cuyo nombre tenía peso en todo el Klondike. Hasta que un descubrimiento dejó dolorosamente claro que algo se había escondido bajo sus pies todo el tiempo. Lo que descubrieron no fue simplemente inesperado, fue imperdonable. El momento en que todo cambió llegó a las 4:17 de la mañana. Mónica Beats sabía que algo iba mal incluso antes de coger el teléfono. En su familia las llamadas a esa hora solo se producían cuando ocurría una catástrofe, cuando fallaba la maquinaria, cuando el suelo se derrumbaba, cuando la tierra les recordaba quién tenía realmente el control. Pero cuando contestó, no era la voz de su padre familiar y grave la que estaba al otro lado de la línea. Era Kevin, el capataz, y la tensión de su voz le produjo un escalofrío en el pecho. Le dijo que fuera a la casa principal inmediatamente. Le dijo que no despertara a Tony. Y le dijo que lo que habían encontrado debía ser visto por la familia antes de que se convirtiera en asunto de la tripulación. La palabra encontrado se rompió al salir de su boca y fue entonces cuando Mónica sintió el frío instalarse en sus huesos. Para cuando entró en la propiedad de sus padres, el amanecer seguía atrapado tras la silueta recortada de las montañas del Yukón. Los focos ardían contra la oscuridad en la esquina sureste de la casa, duros e implacables, iluminando el suelo como si fuera la escena de un crimen. En muchos sentidos, eso era exactamente lo que era. 3 miembros de la tripulación permanecían juntos cerca de lo que solía ser el borde de los cimientos. Eran mineros experimentados, personas que habían soportado meses de aislamiento, dedos congelados, equipos rotos y la implacable apuesta de buscar oro. La conmoción no era algo que se mostrara normalmente en sus rostros. Sin embargo, ahora parecían hundidos, pálidos, despojados de su confianza habitual. Mónica salió lentamente de su camión. La escarcha crujía bajo sus botas. Su aliento empañó el aire cuando Kevin caminó hacia ella, deteniéndose a mitad de camino. Una mirada a su rostro le dijo que esto no tenía nada que ver con el asentamiento del suelo o una viga dañada. «Estábamos reforzando los cimientos como nos pidió Tony», dijo Kevin con cuidado. «Esa esquina sureste lleva meses hundiéndose. Con la llegada del invierno quería que se hiciera bien». Explicó que habían empezado a excavar alrededor de la base a unos 2 metros de profundidad para sustituir las viejas vigas de soporte. Trabajo rutinario necesario hasta que dejó de serlo. «Encontramos un espacio», continuó con la mandíbula tensa. «Un hueco que no debería estar ahí. Y Mónica, lo que hay dentro de ese espacio cambia todo lo que creíamos saber sobre tu padre». Se le cayó el estómago. El apellido Beats significaba algo en el Klondike. Representaba la honestidad brutal, el respeto ganado, la idea de que si trabajabas más duro de lo que la tierra resistía, te merecías lo que sacabas de ella. Tony Beats era temido, admirado y respetado porque se le consideraba inflexible pero justo. Empujaba a la gente hasta el agotamiento, pero nunca ocultaba el coste. El engaño no encajaba con el hombre que la crió, el hombre que le enseñó que la minería del oro era una prueba de carácter tanto como de resistencia. Kevin hizo un gesto hacia la excavación. Mónica se obligó a avanzar. El equipo se apartó sin decir palabra, con los ojos fijos en cualquier sitio menos en ella. Y entonces lo vio. Bajo la parte más antigua de su casa familiar, bajo los cimientos literales de la vida que Tony había construido, había una cámara tallada deliberadamente. No era un derrumbe natural ni erosión, sino un espacio intencionado de unos 2 metros de ancho por 3 de largo, cortado limpiamente en la tierra. Pero no era el vacío lo que hacía temblar las manos de Mónica mientras se agarraba al borde de la excavación. Era lo que lo llenaba: contenedores metálicos. Docenas de ellos, apilados ordenada y metódicamente con una precisión que hablaba de planificación, no de impulso. Estaban sellados contra la humedad y el tiempo, dispuestos con el mismo cuidado que el equipo en un búnker de almacenamiento militar.
Mónica reconoció las marcas al instante. Números de ensayo, clasificaciones de peso, fechas. Las fechas detuvieron su respiración. 2000 temprano, luego más temprano, y más temprano aún. No se trataba de contenedores olvidados, no era un almacén desbordado, era un sistema. Una operación oculta y de larga duración escondida bajo la casa donde Tony había criado a sus hijos, donde la familia había compartido innumerables comidas, donde se habían celebrado las Navidades, tras sobrevivir un año más en uno de los entornos más duros de la Tierra. Kevin bajó a la cámara con su linterna frontal atravesando las sombras. Abrió un contenedor. El sonido del metal raspando resonó en el frío silencio. Luego lo inclinó hacia la luz. De oro. No eran pepitas en bruto, ni escamas, ni el material en bruto sin procesar que salía directamente de las plantas de lavado. Esto era refinado. Lingotes estampados con marcas de pureza, monedas de múltiples casas de la moneda, joyas que brillaban con inconfundible fulgor de altos quilates. Mónica hizo un cálculo aproximado sin querer. $50,000 en ese único contenedor. Posiblemente más. Y contó al menos 40 contenedores visibles con señales de que el espacio se extendía más allá de lo que había quedado al descubierto. No las hemos abierto todas, dijo Kevin al volver a salir con la voz baja. Pero las 3 que hemos comprobado son todas iguales. Oro refinado. De alta ley. Esto no es oro de producción, Mónica. Esto no es lo que sale de nuestra operación. Hizo una pausa para asimilarlo. Las fechas más antiguas se remontan a 23 años. Esto comenzó antes de que la mayoría de la tripulación pusiera un pie en el Klondike. Ha estado aquí desde que eras un niño. La mente de Mónica se agitó. La explotación de los bits siempre se había enorgullecido de su transparencia. Su producción de oro estaba documentada, filmada, grabada, auditada. Tony se burlaba abiertamente de los mineros que se saltaban las normas o eludían la legalidad. Su legitimidad era su armadura, pero lo que yacía bajo la casa sugería algo totalmente distinto. Una segunda operación. Un arroyo oculto. Uno que corría paralelo a todo lo que el mundo había visto durante más de 2 décadas. ¿Se lo ha dicho alguien a Tony?, preguntó Mónica sabiendo ya la respuesta. Te llamamos a ti primero, dijo Kevin. Porque esto no es solo un problema interno. Esto podría traer investigadores, auditorías, preguntas que se remontan a décadas. Si este oro no fue declarado, si vino de reclamaciones que no eran legales, si algo de él cruzó las fronteras sin papeles. Se detuvo. No necesitaba terminar. Las implicaciones eran criminales, y todos los que estaban allí lo entendieron. La tripulación no dijo nada, pero su silencio estaba cargado de traición. Eran personas que habían confiado su sustento a Tony, que habían soportado temporadas brutales bajo su mando, que creían que formaban parte de algo honesto y duramente ganado. Ahora estaban alrededor de un agujero en el suelo que amenazaba con deshacer todas las creencias en torno a las que habían construido sus vidas. Mónica se enderezó obligando a su voz a estabilizarse. Lo documentamos todo, dice, cada contenedor, cada marca, fotos, vídeos, fechas. Lo hacemos antes de que Tony se despierte, porque una vez que lo hiciera nada de esto, volvería a ser lo mismo. Si esto se convierte en un asunto legal, necesitamos nuestro propio registro de lo que había aquí exactamente y de cómo lo encontramos. Miró a Kevin directamente, y luego voy a despertar a mi padre y pedirle que me explique qué demonios ha estado escondiendo debajo de su casa durante los últimos 23 años. Secretos en el suelo. El inventario duró 3 horas, y con cada contenedor que abría en el alcance de la operación oculta de Tony, se hacía más asombroso. Para cuando el sol se ocultó por fin en el horizonte del Yukón, habían documentado 47 contenedores que contenían unos 2,3 millones de dólares en oro refinado. Las fechas oscilaban entre 2002 y solo 8 meses antes, lo que sugería que no se trataba de un alijo abandonado de los primeros tiempos de Tony. Algunos contenedores también contenían registros, libros de contabilidad escritos a mano, con anotaciones crípticas coordenadas que no coincidían con ninguna de las reclamaciones y nombres que Mónica no reconocía, pero que Kevin identificó como antiguos mineros que habían trabajado en el Klondike décadas atrás. Mónica lo fotografió todo con precisión metódica, con las manos firmes a pesar del terremoto de preguntas que sacudían su mente.
¿De dónde había salido ese oro? ¿Por qué lo había escondido Tony en lugar de declararlo por los canales normales? Y lo más inquietante, ¿quién más conocía ese alijo? El espacio hueco había sido construido deliberadamente sellado profesionalmente contra la infiltración de agua y se había accedido a él a través de lo que parecía ser un panel oculto en la pared interior de los cimientos. No se trataba de una decisión espontánea para esconder algo de oro, sino que había sido planeada sistemática y mantenida con la misma eficiencia despiadada que Tony aplicaba a todos los aspectos de su imperio minero. «Hay algo más», dijo uno de los miembros del equipo desde el otro extremo de la excavación. Sara, una geóloga que llevaba 7 años trabajando para la empresa Beats, estaba examinando las paredes de la cavidad con su linterna frontal y recorriendo con los dedos lo que parecían marcas de herramientas en la tierra compactada. Estos patrones de excavación se corresponden con las técnicas mineras de los 1990s, quizá principios de los 2000. Antes de los equipos modernos, antes de la cartografía GPS, este espacio se excavaba a mano o con herramientas fundamentales, lo que significa que se creó antes de que Tony tuviera acceso a maquinaria pesada. Esto se remonta a sus primeros días en el Klondike, cuando aún se estaba estableciendo. La implicación golpeó a Mónica como un mazazo físico. La leyenda del Klondike de su padre se basaba en la historia de un inmigrante holandés que llegó a Canadá, sin nada trabajó más duro y de forma más inteligente que los demás, y poco a poco fue acumulando las minas y el equipo que acabaron convirtiéndolo en uno de los mineros más ricos del territorio. Pero, ¿y si esa historia estaba incompleta? ¿Y si el ascenso de Tony no se hubiera producido únicamente a través de operaciones mineras legítimas? ¿Y si hubiera complementado sus ingresos por otros medios comprando oro a mineros desesperados a precios inferiores a los del mercado, adquiriendo piezas de minas que no poseía, o peor aún, Mónica salió de la excavación y caminó hacia la casa principal con las botas pesadas por algo más que barro? A través de la ventana de la cocina pudo ver luces parpadeando, lo que significaba que Tony estaba despierto y comenzaba su rutina diaria. En 30 minutos estaría fuera revisando cualquier proyecto que requiriera su atención, ladrando órdenes a la cuadrilla, empujando a todos a trabajar más duro y más rápido, porque eso era lo que requería la supervivencia en el Klondike. Pero hoy, Mónica no iba a dejarle caer en ese ritmo familiar. Hoy, ella iba a exigir respuestas que podrían destrozar los cimientos de su familia aún más a fondo de lo que la cuadrilla había destrozado los cimientos de la casa. Encontró a Tony en la cocina con el café en la mano, estudiando un mapa de reclamaciones extendido sobre la mesa de madera llena de cicatrices. Él levantó la vista cuando ella entró, y su expresión pasó inmediatamente de la concentración a la preocupación. Tony Beats no había sobrevivido décadas en el Klondike siendo ajeno a la tensión, y Mónica sabía que su rostro estaba traicionando cada gramo de la agitación que se agitaba en su pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó Tony, con el acento que siempre se le marcaba cuando estaba preocupado o enfadado. «Hemos encontrado tu cámara acorazada», dijo Mónica con sencillez, observando su rostro en busca de la reacción que le dijera todo lo que necesitaba saber. «El hueco bajo la esquina sureste, los 47 contenedores, los $2,3 millones en oro que has estado escondiendo bajo nuestra casa durante 23 años». Hizo una pausa dejando que cada palabra cayera con peso deliberado. «Lo encontramos todo, papá. Y ahora vas a decirme de dónde vino». A Tony se le había ido el color de la cara de una forma que Mónica nunca había visto antes. Era un hombre que se había enfrentado sin inmutarse a saltadores de reclamaciones, desastres de equipos, la ruina financiera y la amenaza constante de la naturaleza salvaje del Yukón. Pero de pie en su propia cocina, enfrentado al descubrimiento de su secreto más profundo, Tony Beats parecía repentina y escandalosamente vulnerable. Su taza de café tembló ligeramente antes de dejarla sobre la mesa, y cuando habló su voz llevaba un peso que hizo que a Mónica se le apretara la garganta. «Sabía que este día llegaría tarde o temprano», dijo en voz baja. Solo esperaba estar muerta antes de que llegara. La explicación que Tony dio durante las 2 horas siguientes fue una confesión y una justificación a partes iguales en el mismo tono práctico que utilizaba cuando describía el funcionamiento de una planta de lavado o la negociación de una nueva mina. Le contó a Mónica sus primeros años en el Klondike,
cuando apenas sobrevivía trabajando en las minas de otros por una fracción del oro que ayudaba a extraer. Describió a los mineros desesperados con los que se había encontrado. Hombres destrozados por el Yukón, ahogados por las deudas, dispuestos a vender su oro por dinero inmediato a precios muy por debajo del valor de mercado, porque necesitaban dinero para combustible, comida o pasaje de vuelta a la civilización. Tony había sido su comprador, admitió. Había comprado oro a mineros que no tenían otra opción. Les había pagado lo suficiente para sobrevivir un mes más, y había almacenado las piezas en lugar de declararlas por los canales oficiales. No era ilegal, insistía Tony, aunque el tono defensivo de su voz sugería que él mismo no estaba del todo convencido. Pagué por cada onza. Les di dinero en efectivo cuando nadie más quería tocarles. Los bancos no querían ayudarles, y los otros mineros no querían comprarles porque estaban bajo el agua en sus reclamaciones. Mantuve a la gente viva, Mónica. Les di la oportunidad de dar un giro a sus operaciones o marcharse antes de que el Yukón acabara con ellos. Señaló hacia la ventana, hacia la excavación donde el equipo seguía documentando el dinero escondido. Ese oro representa 30 años de transacciones con mineros que no tenían a quién recurrir. Pero Mónica no aceptaba la justificación sin cuestionarla. Si todo era legítimo, ¿por qué ocultarlo?, preguntó. ¿Por qué construir una cámara acorazada bajo tu casa en lugar de declararlo, pagar los impuestos que correspondieran y mantenerlo todo en orden? Siempre nos dijiste que la reputación lo era todo en el Klondike, que nuestra palabra tenía que ser de hierro, porque era lo único que realmente poseíamos aquí. Pero esto es un engaño a gran escala, papá. Esto es esconder millones de dólares en oro mientras se graba un programa de televisión sobre lo dura y honesta que es la minería del oro. La mandíbula de Tony se tensó, y por un momento Mónica pensó que podría explotar con el tipo de ira volcánica por la que era famoso. Pero en lugar de eso, algo pareció resquebrajarse en su compostura. Porque estaba avergonzado, dijo, finalmente la admisión le costó claramente. Cada pieza de esos contenedores procedía del fracaso de alguien. En cada transacción me beneficiaba de la desesperación de otro minero. Sí les ayudaba a sobrevivir, pero también me beneficiaba de sus desastres. Y a medida que pasaban los años, a medida que crecían nuestras operaciones, a medida que teníamos éxito, cada vez era más difícil explicar por qué tenía todo ese oro no declarado. Solo las implicaciones fiscales habrían sido devastadoras. Así que lo mantuve oculto, seguí aumentándolo cada vez que surgían oportunidades, y me dije a mí mismo que estaba creando seguridad para nuestra familia. La tripulación ya se había reunido frente a la ventana de la cocina con los rostros pegados al cristal como espectadores de un juicio. Habían oído lo suficiente de la conversación como para comprender las líneas generales de la confesión de Tony, y sus expresiones iban desde la traición a la confusión, pasando por algo que podría haber sido una comprensión a regañadientes. Eran personas que conocían la brutal economía de la minería de oro del Klondike, que habían visto cómo se derrumbaban las explotaciones de la noche a la mañana, que comprendían que la supervivencia a veces exigía compromisos morales. Pero también habían construido sus identidades en torno a trabajar para Tony Beets, en torno a formar parte de una operación que representaba la cumbre del éxito en uno de los entornos mineros más desafiantes del mundo. Ahora esa identidad se estaba fragmentando y nadie sabía qué la sustituiría. Kevin abrió la puerta de la cocina sin llamar, con el rostro sombrío pero decidido. «Tenemos que hablar de lo que va a ocurrir a continuación», dijo dirigiéndose tanto a Mónica como a Tony. «La tripulación tiene preguntas y merecen respuestas. Pero lo más importante es que tenemos que decidir cómo manejar este descubrimiento. ¿Lo denunciamos a las autoridades? ¿Traemos abogados? ¿O intentamos resolverlo dentro de la operación?» Miró directamente a Tony. «Porque ahora mismo hay una cámara acorazada llena de oro no declarado debajo de tu casa y todo el mundo en esta tripulación lo sabe. No es un secreto que vaya a seguir mandando». Tony se levantó despacio, su silla rozó el suelo con un sonido como de sentencia. Se dirigió a la ventana y se quedó mirando a su tripulación, los hombres y mujeres que le habían ayudado a construir su imperio, que confiaban en su liderazgo, que habían creído en la reputación de los Beets. Cuando se volvió, su expresión se había endurecido hasta convertirse en la máscara de determinación que Mónica reconocía de todas las crisis a las que se habían enfrentado como familia. «Lo documentamos todo»,
dijo Tony con firmeza. Traemos contables, establecemos la procedencia de cada pieza de oro de esos contenedores y determinamos exactamente a qué exposición legal nos enfrentamos. Si se deben impuestos, los pagamos. Si las sanciones están justificadas, las aceptamos. Pero lo hacemos en nuestros términos con total transparencia antes de que alguien nos obligue a hacerlo. Miró a Mónica, luego a Kevin y después a las caras pegadas a la ventana. Hace 30 años tomé decisiones que parecen necesarias para sobrevivir. Algunas de esas decisiones crearon problemas que he estado evitando desde entonces. Pero no huyo de esto. Vamos a afrontarlo de frente, a lidiar con las consecuencias y a demostrar que la Operación Bits puede sobrevivir incluso cuando sus cimientos se tambalean. Su voz bajó, adquiriendo un filo de acero. Y después vamos a volver a extraer oro, porque eso es lo que hacemos. No renunciamos cuando las cosas se ponen difíciles. Y mucho menos cuando las cosas se ponen incómodas. El punto de ruptura de Tony. Los contables llegaron en 48 horas desde Vancouver, con instrucciones de llevar a cabo una auditoría completa del dinero oculto y determinar el alcance total de la responsabilidad legal de Tony. Pasaron 3 días en la excavación catalogando cada pieza de oro, cruzando referencias con los libros de contabilidad que Tony había llevado y construyendo una cronología de las adquisiciones que se remontaba al 2002, mejor porque el oro parecía haber sido comprado legítimamente a mineros que lo habían vendido voluntariamente. Peor, porque el hecho de que Tony no declarara estas transacciones significaba que debía cientos de miles de dólares en impuestos atrasados, multas e intereses, dinero que drenaría las reservas de la operación y potencialmente les obligaría a liquidar algunos de sus equipos más valiosos. Pero las implicaciones financieras eran casi secundarias frente a la devastación personal que el descubrimiento había desatado en la familia Bits. Minnie, esposa de Tony y eje de su negocio, se había visto sorprendida por la revelación. No sabía nada de la cámara acorazada ni del negocio paralelo de Tony con el oro de los mineros desesperados, ni de los millones de dólares ocultos bajo la casa donde había criado a sus hijos. La traición que sintió fue profunda y complicada, no porque Tony hubiera adquirido el oro, sino porque se lo había ocultado durante más de 2 décadas. Había mantenido este secreto en cada decisión importante que habían tomado como familia. Le había hecho creer que estaban construyendo su imperio a base de puro trabajo duro y minería legítima. Mónica encontró a su madre en el patio de máquinas 3 días después del hallazgo, junto a una de sus excavadoras más antiguas y con lágrimas en los ojos. «Esta máquina», dijo Minnie con la voz entrecortada por la emoción. «Tu padre la compró en 2004, me dijo que habíamos reunido lo justo de una buena temporada para permitírnosla. Pero ahora me pregunto, ¿pagamos por esto con el oro declarado de nuestras reclamaciones o con el oro secreto de esa cámara acorazada bajo nuestra casa? ¿Cómo sé lo que era real y lo que se construyó con engaños?» «Mamá», empezó Mónica, pero Minnie la cortó con un gesto brusco. «Cada éxito que celebrábamos, cada expansión que hacíamos, cada vez que nos decíamos que el trabajo duro da sus frutos en el Klondike. ¿Cuánto de eso era realmente cierto? ¿Cuánto estaba subvencionado por el dinero que Tony ocultaba a todo el mundo, incluida yo?» Minnie se volvió para mirar a su hija, y la angustia en sus ojos era casi insoportable. «Llevo décadas casada con ese hombre. He estado a su lado en desastres que habrían destrozado a otras familias. Y todo este tiempo había estado guardando secretos que podían destruir todo lo que habíamos construido. No sé si podré perdonarlo, Mónica. Ni siquiera sé si quiero intentarlo». La moral de la tripulación también se había desmoronado. La producción en las reclamaciones se había ralentizado a paso de tortuga mientras los trabajadores procesaban la revelación sobre el dinero oculto de Tony. Algunos miembros de la tripulación le defendieron argumentando que su adquisición de oro a mineros desesperados había sido un servicio a la comunidad de Klondike. Otros se sintieron traicionados, convencidos de que la operación secreta de Tony socavaba la integridad de todo lo que habían logrado juntos. Varios empleados de toda la vida ya habían presentado cartas de dimisión, no dispuestos a seguir trabajando para una operación cuyos cimientos se habían revelado comprometidos.
El cisma amenazaba con desgarrar una tripulación que había funcionado como una familia durante años. El propio Tony se había vuelto casi irreconocible. La energía volcánica que normalmente le impulsaba desde el amanecer hasta bien pasada la puesta de sol se había atenuado hasta convertirse en algo hueco y derrotado. Seguía yendo a las minas todos los días, seguía dando órdenes cuando era necesario, pero el fuego de sus ojos se había convertido en cenizas. Mónica vio cómo su padre envejecía una década en menos de una semana, cómo el peso de sus secretos aplastaba la feroz determinación que le había definido durante toda su vida. Cuando una noche lo encontró solo en el taller, mirando el equipo minero que había mantenido durante años, apenas reconoció al hombre destrozado que estaba encorvado sobre un banco de trabajo. «Creía que nos estaba protegiendo», dijo Tony, sin que nadie se lo pidiera, con la voz apenas por encima de un susurro. Cada pieza de oro que compraba a esos mineros desesperados, me decía a mí mismo. Estaba creando seguridad para nuestra familia, creando un colchón contra los desastres que destruyen la mayoría de las explotaciones mineras, construyendo algo que nos permitiría sobrevivir cuando otros fracasaran. Se volvió para mirar a Mónica, y la desesperación en su expresión era devastadora. Pero todo lo que hice fue construir una bomba de relojería. Todo lo que hice fue garantizar que algún día todo por lo que había trabajado sería cuestionado. Todo lo que había logrado quedaría manchado. He destruido mi propio legado, Mónica, y lo que es peor, he dañado el tuyo. Mónica se acercó al lado de su padre, su rabia por su engaño en guerra, con la pena de verlo destrozado. Saldremos de esta, dijo, aunque no estaba segura de creerlo. Pagaremos lo que se debe. Reconstruiremos lo que está roto y demostraremos que un error no define 30 años de trabajo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Mónica se preguntaba si serían ciertas. ¿Podría sobrevivir la operación de los Beats a esta revelación? ¿Podría recuperarse su reputación en el Klondike? Y lo que es más importante, ¿podría su familia curarse de las fracturas que los secretos de Tony habían creado? ¿Qué nos espera? La reunión con los investigadores federales tuvo lugar una mañana gris de noviembre, exactamente 2 semanas después del descubrimiento inicial de la tripulación. Tony se sentó frente a 2 funcionarios de la agencia tributaria canadiense y un oficial de la RCMP, flanqueado por abogados que habían pasado los días anteriores preparándole para todas las preguntas posibles. Mónica permaneció de pie contra la pared del fondo, observando cómo su padre explicaba metódicamente su operación de décadas de duración, admitía sus fallos a la hora de declarar adecuadamente las adquisiciones de oro, y presentaba la exhaustiva auditoría que detallaba cada transacción documentada en sus libros de contabilidad. Los investigadores escuchaban impasibles, tomando notas, haciendo preguntas aclaratorias y sin dar ninguna indicación sobre las consecuencias a las que Tony podría enfrentarse. La determinación preliminar emitida 3 horas después de la reunión fue a la vez un alivio y un ajuste de cuentas. El oro en sí parecía haber sido adquirido legítimamente a través de transacciones voluntarias con otros mineros. Tony no había robado nada, no se había dedicado a saltar reclamaciones y no había violado las normas mineras fundamentales que rigen las operaciones de Klondike. Pero su falta de declaración de estas transacciones significaba que debía importantes impuestos atrasados, multas que reflejaban décadas de ingresos no declarados y los intereses que se habían compuesto en una cifra que hizo que incluso el estómago de Mónica se revolviera. La cantidad total adeudada superaba los 800.000, dinero que requeriría vender equipos, liquidar potencialmente algunas de sus reclamaciones más pequeñas y aceptar un revés financiero que revertiría años de crecimiento. Los cargos penales seguían siendo una posibilidad, aunque los investigadores sugirieron que la revelación voluntaria y la cooperación de Tony pesarían mucho en cualquier decisión del fiscal. El oficial de la RCMP estaba particularmente interesado en saber si el dinero en efectivo oculto de Tony estaba conectado a algún patrón más grande de comercio de oro no declarado en el Klondike, si otros mineros estaban operando negocios secundarios similares y si había una economía subterránea que evitaba los impuestos y la regulación. Tony insistió en que su operación había sido solitaria
que nunca se había coordinado con otros compradores, que cada transacción había sido individual y aislada. No quedó claro si los investigadores le creyeron, pero aceptaron su declaración e indicaron que su investigación continuaría durante varios meses más. La reacción de la tripulación a la implicación federal fue variada, pero fue cambiando gradualmente hacia un apoyo prudente. Kevin había convocado una reunión al día siguiente de la marcha de los investigadores, y Tony se había presentado ante sus empleados con el tipo de franqueza cruda que nunca antes había mostrado. Pidió disculpas por el engaño, explicó sus motivaciones sin utilizarlas como excusas, y se ofreció a responder a cualquier pregunta sobre el dinero oculto o sus planes para resolver la situación legal. La conversación que siguió fue dolorosa y en ocasiones airada, pero también fue catártica. Los miembros de la tripulación expresaron sentimientos de traición, preocupación por el futuro de la operación y la necesidad de asegurarse de que este tipo de secretismo no volvería a repetirse. «No puedo deshacer el pasado», dijo Tony a su tripulación con la voz áspera por la emoción. «No puedo cambiar las decisiones que tomé, ni borrar los años que pasé escondiendo ese oro bajo mi casa. Pero puedo prometerles esto en adelante: esta operación será completamente transparente. Cada onza de oro que extraigamos será documentada y declarada. Cada decisión financiera estará abierta al escrutinio de la tripulación. Y si decides irte porque ya no puedes confiar en mí, lo entiendo. Lo odio, pero lo sé». Hizo una pausa, observando los rostros de los hombres y mujeres que habían trabajado a su lado durante años. «Todo lo que pido es que me juzguen por la totalidad de lo que hemos construido aquí, no solo por los errores que cometí en el camino». Lenta y tímidamente la tripulación comenzó a estabilizarse. Algunos empleados se marcharon incapaces de conciliar la operación oculta de Tony con la imagen de integridad en la que habían creído. Pero otros se quedaron convencidos de que el reconocimiento por parte de Tony de sus fallos y su compromiso con la transparencia representaban un auténtico cambio. La producción en las reclamaciones retomó gradualmente su ritmo normal, aunque persistía un trasfondo de cautela. Todos comprendieron que la operación de los bits estaba siendo vigilada, que cualquier paso en falso en el futuro sería escrutado a través de la lente de los secretos revelados por Tony. Para Mónica, el camino a seguir seguía siendo complicado e incierto. Llevaba semanas luchando con su rabia por el engaño de su padre y su dolor por las fracturas familiares que había causado. Minnie seguía durmiendo en la casa de invitados, procesando aún la traición del secreto de Tony, que había durado décadas, insegura aún de si podría recuperar la confianza con el hombre con el que había estado casada la mayor parte de su vida adulta. El programa de televisión que había documentado sus aventuras mineras se enfrentaba ahora a dudas sobre su autenticidad. Tanto los espectadores como los productores se preguntaban qué otros secretos podrían esconderse bajo la superficie de la explotación de los bits. Pero de pie en Paradise Hill, observando cómo la planta de lavado procesaba el mineral bajo el quebradizo sol de noviembre, Mónica sintió algo inesperado: determinación. Su padre había tomado decisiones catastróficas, había dado prioridad a la seguridad financiera sobre la honestidad y había guardado secretos que casi destruyeron todo lo que habían construido. Pero la operación en sí, las reclamaciones que habían adquirido, el equipo que habían mantenido, el oro que habían extraído mediante un trabajo duro legítimo, eso era real, eso valía la pena preservarlo. Y si eso significaba reconstruir su reputación, una temporada honesta a la vez, si eso significaba aceptar las sanciones financieras y el escrutinio legal, si eso significaba demostrar que la familia Beats podía sobrevivir incluso a sus peores decisiones, entonces eso era lo que Mónica estaba dispuesta a hacer. El descubrimiento bajo la casa de Tony había sacudido sus cimientos tanto literal como metafóricamente. Había sacado a la luz secretos que deberían haber sido revelados décadas antes, había forzado conversaciones pendientes desde hacía mucho tiempo y había puesto a prueba los lazos familiares y de la tripulación de un modo que las catástrofes mineras nunca podrían. Pero no los había destruido todavía, no. Y mientras la Tierra aún contuviera oro y la familia Beats aún tuviera la determinación de extraerlo, quedaba la esperanza de poder reconstruir lo que se había fracturado,
restaurar lo que se había puesto en peligro y demostrar que incluso los secretos más profundos podían excavarse y sobrevivir. La verdad oculta bajo la casa de Tony Beets lo ha cambiado todo, pero la historia no ha terminado. Mientras la familia Beets se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha, reconstruir la confianza y restaurar su legado en el Klondike, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué opinas? ¿Debería la tripulación de Tony permanecer a su lado o la traición es demasiado profunda para perdonarla? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al día de esta saga en desarrollo. El Yukon guarda sus secretos hasta que deja de hacerlo.